Bueno, hoy yo quería compartir con ustedes un mensaje acerca de tornarse un discípulo. No sé si ustedes están muy así familiarizados con esa palabra discípulo. Por ahí discípulo es una palabra que se usa más en cosas de la iglesia o de religiones. La verdad es que Dios es el Señor de la iglesia. No son los hombres, no son los pastores, los líderes. Quien inventó la iglesia fue Dios. Entonces a nosotros no nos ocurre hacer cosas y vamos a hacer una iglesia que la gente pueda venir y qué sé yo, comer galletitas y tener comunión y va a ser buenísimo. Nosotros hacemos lo que Dios dijo que debería ser la iglesia, porque Él es inventor de la iglesia. Entonces, como inventor, Él sabe los propósitos de la iglesia, sabe para lo que sirve la iglesia. Entonces, todo lo que hacemos, la alabanza, las ofrendas, las prédicas, el GBO, el tema de juntarnos en la semana, el asado, todo lo que hacemos como iglesia tiene que ver con lo que está en la Biblia y con lo que Dios nos enseñó que debe ser una iglesia. Porque a veces vos nos mirás y decís, bueno, a Rodo y Ana, qué sé yo, estaban allá en Brasil y se les ocurrió venir a Argentina y empezar una iglesia. Y van a hacer lo que tengan las ganas de hacer. Por ahí, si quieren hacer una iglesia que tenga música más así, que toque tal cosa, y van a hacer lo que quieran. No. El inventor de la iglesia es Dios. Y Él, como inventor, conoce los propósitos. Y Él fue quien habló acerca de discipulado. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia. Hay un versículo que está en el libro de Mateo, que es muy, muy conocido, y que es la última enseñanza que Jesús dijo cuando estaba como hombre acá en la tierra. Antes de subir al cielo, Jesús miró a sus discípulos y dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Vean, esa es la idea de Dios. Que nosotros podamos ir a alcanzar personas para Dios, hacer de ellas discípulos de Jesús y enseñar a esas personas todo lo que nosotros hemos aprendido. Esa es la idea original de Dios. No se nos ocurrió, nosotros no hacemos nada nuevo. Mirá qué creativos, Rodo y Ana hacen un grupo en la semana y están caminando con la gente. Mirá qué cosa hablan acerca de crecer espiritualmente. No es nuestra idea. Todo eso está ahí y fue la idea original de Dios. Y hay un otro versículo que también es muy conocido, que está en el libro de Hechos, que dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan, alabando a Dios, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso no es, como se dice en portugués, mera coincidencia. Eso no es, mirá, es parecido con lo que hacemos nosotros. Justamente, eso es lo que hacemos nosotros. Ese libro de Hechos cuenta la historia de la primera iglesia que se estableció en la tierra después que Jesús murió y resucitó. El primer grupo que se juntó y que se llamaba iglesia, hacía eso. Se mantenían firmes en la enseñanza, entonces aprendían acerca de la Biblia. En la comunión, o sea, todo el tiempo se juntaban, iban al Parque de la Costa juntos, después hacían asado juntos, después salían a comer pizza, después a jugar algo. En el partimiento del pan, así como Thaís nos hizo una sola vez, que me acuerdo, ya hace tanto tiempo, ñoquis, y nos juntamos ahí en la casa de ella. Bueno, ellos hacían igual. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, caminaban muy cerca uno del otro. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Bueno, nosotros en esa ciudad y con lo tanto de cosas que hacemos, no tenemos tiempo para estar acá todos los días, pero ellos hacían eso. Tenían una vida distinta y una ciudad distinta y todas las noches se juntaban en el templo. Y también de casa en casa se juntaban en el medio de la semana en grupos chicos. Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho que dice: y se juntaban en pequeños grupos de casa en casa. Y dice que Dios añadía al grupo
cada semana más gente que iba siendo salva. Eso es la iglesia. Y Jesús dijo que debería ser así. Él fue el primero que usó esa idea de discipular, de hacer un discípulo, o sea, de enseñar a las personas que llegan cómo crecer en su fe y cómo ser parecidos a Cristo. Un discípulo es como un aprendiz, es alguien que camina al lado de otro y que va aprendiendo las cosas, ¿no? Ustedes después, cuando los que estudian, que hacen facultad en el último año, seguramente van a tener una pasantía o algo así. Los que estudian medicina van a estar en el hospital y van a tener ahí un residente o un médico que va a ser su profesor. Y ustedes van a ser los discípulos. Tienen que aprender la técnica operatoria, tienen que aprender cómo hacer una revisión de un paciente y aprenden mirando a otro. Y esa idea de aprender y de crecer, Dios la introdujo en nuestra vida en la primera iglesia que existió, que fue esa iglesia de Hechos, y dijo que esos creyentes caminaban así. Dios, cuando estableció la iglesia, Él tenía ese objetivo, que cada persona que llegue a la iglesia sea discipulada y pueda crecer en su fe. ¿Y por qué Dios tuvo esa idea? A Dios no estaba bueno o suficiente que la gente se juntara y que escucharan la prédica, alabanza y todo, y que, bueno, cuando termine se vayan a su casa, pasen toda la semana ahí, y que pase 40 años y estén todos los domingos yendo a la iglesia escuchando algo, pero que no necesariamente aprendan o empiecen a caminar junto a alguien que les enseñe cómo crecer su fe. ¿Por qué ustedes piensan que Dios tuvo esa idea de hacer discípulos? ¿Qué pasa con un nene cuando tiene menos de un año y quiere llegar de la puerta hasta acá? ¿Cómo llega? Llora. Bueno, ¿y qué hace la persona que le cuida? La lleva. Entonces no sabe caminar y no sabe llegar por su propia cuenta. Pero después, cuando ya tiene 1 año y medio, ya camina y puede hacer cosas por su cuenta. Después, cuando tiene 3, ya habla. Después, cuando tiene 7, ya hace un montón de cosas, inclusive cosas que no debería hacer. Y después, cuando ya tiene 13, ya estudia, ya sabe hacer cálculos. O sea, va desarrollándose. Esa es la idea de Dios para nosotros. Que una vez que llegamos y una vez que conocemos a Dios, no seamos niños o bebés espirituales, que siempre lloramos y alguien nos tiene que llevar. Por favor, no orá por mí, porque eso y eso y eso. Está bien, yo oro por vos, no hay problema. Pero llega un punto que vos empezás a relacionarte con Dios y vos mismo empezás a orar. Y después llega otro punto que otras personas te piden a vos que ore por ellos y vos empezás a orar por ellos. Hay un desarrollo. Entonces el objetivo del discipulado, el objetivo de ese crecimiento es que nosotros nos desarrollemos así como hacemos naturalmente, pero en el espíritu, o sea, en nuestra caminata con Dios, en nuestra fe. ¿Qué vamos a lograr si seguimos desarrollándonos en nuestra fe y en nuestro espíritu? Vamos a lograr estabilidad, firmeza espiritual. No vamos a ser personas que son, ¿cómo se dirá? A veces en la playa tiene la arena y después allá atrás, más lejos del mar, tiene como unas plantitas que son muy finitas. ¿Cómo se dice? Un pasto, pero más alto. Y cuando llega el agua o cuando el viento es muy fuerte, ¿qué pasa? Se lo llevan, sí. Se lo lleva. Se arranca muy fácil eso del suelo. Y después tenemos como por ejemplo un árbol que tiene raíces y está muy bien firmado en el suelo. Si viene el agua o un viento, ¿qué pasa? No pasa nada, sigue ahí. Bueno, nosotros cuando nacemos en el Espíritu, cuando recién conocemos a Jesús, cuando llegamos a la iglesia, en nuestra fe todavía somos como ese pastito. Si viene algo, una incredulidad o una dificultad, nosotros ya como perdemos todo lo que escuchamos el domingo y ya no queremos más y ya estamos desanimados y ya, porque todavía no estamos firmados como en una roca. Pero si desarrollámonos como un niño que va creciendo, alcanzamos estabilidad. O sea, pueden venir dificultades, problemas, pueden venir cosas que nos pongan en duda lo que creemos y
todavía seguimos firmes en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Y eso es muy bueno. ¿A quién de ustedes les gustaría ser una persona muy estable, que no importa lo que vos vivas, siempre estés con la misma convicción? Eso se logra a través de ese desarrollo espiritual, que es el plan de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros de forma específica y para nosotros como iglesia. Yo quiero leerles un versículo que dice así: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahí está muy claro que Dios tiene para nosotros esa meta, ese objetivo de crecimiento. Que cuando llegue la edad de ser niño, seamos niños, pero cuando llegue la edad de ser adolescentes, seamos adolescentes, y cuando llegue la edad de ser adultos, seamos adultos, en el espíritu, no naturalmente. Ustedes saben que una persona puede tener 80 años y ser inmatura en sus emociones y en su espíritu. No es la edad lo que cuenta, es el desarrollo, el crecimiento. Y la Biblia dice eso acerca de nosotros. Ustedes saben que Jesús practicó eso antes de enseñar. Hay un discípulo de Jesús que es muy conocido, Pedro. Pedro era un discípulo que antes, cuando recién conoció a Jesús, se llamaba Simón. ¿Simón en español? Simón. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón, cuando Jesús lo llamó para venir a caminar con él. Y Simón significa débil, significa vulnerable, significa exactamente eso que yo les expliqué de ese pasto que cualquier viento o cualquier ola se lo lleva. Eso significa Simón. Y Simón estuvo caminando con Jesús 3 años. Jesús lo llevaba a todos lados. Jesús iba al mercado, llevaba a Pedro. Iba a comer un asado, llevaba a Pedro. Iba a caminar o a correr, a hacer ejercicio, lo llevaba a Pedro. Todo el tiempo: Pedro, vení conmigo porque vos tenés mucho que aprender. Y Pedro fue caminando con Jesús. Había pasado 1 año, 2 años, seguía haciendo un montón de tonterías. A veces le preguntaba cosas a Jesús que Jesús decía: no, puede ser que todavía no entendiste. Pero bueno, fue caminando. Y cuando se pasan 3 años y Jesús está muy cerquita de ese tiempo que va a la cruz para morir, dice: tú eres Pedro, no Simón. Le cambia el nombre. Y Pedro significa roca, piedra. Pedro significa estabilidad, significa firmeza, significa convicción. Y eso es exactamente lo que pasó en la vida de Pedro a través de ese caminar con Jesús. Era vulnerable, era débil y se convirtió en un hombre firme. Y eso, esos 3 años que caminó con Jesús, nada más es que un discipulado. O sea, fue discipulado por Jesús, desarrolló su fe y su maturidad espiritual, y ese es el objetivo de Jesús para nosotros. De una forma práctica, porque a veces decimos, vos tenés que crecer espiritualmente, tenés que desarrollarte, tenés que madurar espiritualmente. Y uno se pregunta, ¿pero qué es crecer espiritualmente? De una forma práctica, ¿cómo yo puedo mirar la vida de una persona y decir, esa persona es madura en el espíritu? O sea, ya creció, ya se desarrolló en la fe y ya es madura. ¿Y qué hay en la vida de otra persona que yo la miro y digo, esa persona todavía no creció o no desarrolló su fe? Mirá lo que dice la Biblia. Ahí está la respuesta. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Imagínense toda la gente que va un domingo a la iglesia en el mundo. Todas las personas que el domingo a la mañana o a la noche salen de su casa, entran a una iglesia, van y escuchan una enseñanza acerca de la Biblia o de la voluntad de Dios para ellas. Ahora, piensen cuántas de esas ponen en práctica lo que escucharon en el día de la semana. Esas son las verdaderas
son los verdaderos creyentes. O sea, son discípulos. Están desarrollando su fe. No son gente que, digamos, frecuenta o escucha algo, sino es gente que pone en práctica lo que escuchó. Eso es ser un discípulo. Entonces, si vos mirás a alguien y vos decís, yo veo en la vida de esa persona, yo cuando miro a Andrés, yo veo que él practica eso que dice la Biblia de la oración, yo veo que él practica eso de ayudar a quien está a su lado, yo veo que él practica eso de ser un padre. Bueno, entonces él es un discípulo de Jesús, es un cristiano. Y si yo miro a la vida de otra persona y digo, ella conoce mucho, pero si yo la veo su vida lunes a lunes, no practica las cosas que aprendió. Esa persona es todavía como un nene, es un niño espiritual. Y eso no tiene que ver con el tiempo de iglesia, ¿eh? A veces nosotros decimos, ¿sabes? ¿Hace cuánto que vengo a la iglesia? ¿Hace cuánto que me convertí? Y vos decís, ¿cuánto? 25 años. ¡Wow! Debe ser así con Jesús. Debe estar allá. Pero si esa persona que tiene 25 años de convertido no practica las cosas que escuchó, es un nene espiritual. Y si por otro lado hay uno que viene hace un año a la iglesia, un año que conocí a Jesús, nunca había escuchado nada de la Biblia, descubrí que Él me ama, que tiene un propósito para mí, y Él me impactó y yo empecé a conocer eso, y esa persona pone en práctica lo que aprendió en un año, es más maduro que ese que viene hace 25 años. Entonces lo que nos hace un discípulo y lo que nos hace crecer espiritualmente es practicar lo que escuchamos. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a la playa cuando eran chicos? Me imagino que ahora ya no hacen eso. Y hacían casitas de arena. ¿Casitas de arena? ¿Se dice? Castillo de arena, claro. Inclusive tenían las formitas que nos llevaban y las cositas, y estábamos ahí, mojábamos un poquito de arena y ponían, a mí me encantaba hacer ese que vos vas soltando como la arena mojada y va haciendo como una torre. Bueno, ya estaba haciendo todo, a veces estaba media hora, una hora, construía algo y venía una ola. ¿Y qué pasa con el castillo de arena cuando viene una ola? Se va. La Biblia dice que la persona que escucha la palabra de Dios y no pone en práctica es como una casa que se construye sobre la arena. O sea, la primera cosa que venga y la primera dificultad, la primera duda, se lleva todo lo que esa persona aprendió. Pero la persona que escucha la palabra y pone en práctica es como una casa que se construyó sobre la roca. Puede venir tempestad, viento, lluvia, mar, agua, olas, sigue ahí esa casa. Y la Biblia dice que nosotros somos así cuando practicamos la palabra. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Después, si quieren leer, dice que aquel que escucha mis palabras y pone en práctica va a ser estable, va a ser firme y va a alcanzar esa madurez y ese crecimiento espiritual. Ustedes saben que nosotros hace algunos años conocimos una pareja de amigos que los trajimos a la iglesia y ellos, bueno, recién conocían a Jesús, recién conocían a la Biblia. Ustedes saben que el mundo nos enseña muchas cosas al revés de lo que los principios de la Biblia nos enseñan. Entonces ellos llegaron y no tenían una fe firme, no tenían convicciones y no practicaban lo que dice la Biblia, como cualquier uno de nosotros cuando llegamos a la iglesia. Y ellos empezaron a caminar con nosotros, se hicieron nuestros amigos y nosotros empezamos a compartir con ellos todo lo que sabíamos acerca de Dios y de la Biblia, cumpliendo ese primer versículo que leímos que dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos y enséñenlos todo lo que ustedes ya aprendieron. Entonces empezamos a compartir con ellos, estamos enseñando. La Biblia habla acerca de todo, de matrimonio, de plata, de estudio, de facultad, de amigos, de todo. Y estuvimos ahí caminando con ellos y compartíamos con ellos lo que habíamos aprendido. Y una de esas veces les estábamos hablando qué enseña la Biblia acerca de las finanzas.
de cómo manejar las finanzas, cómo no hacer deudas, cómo prosperar financieramente. Y ellos dijeron, uy, bueno, nosotros en eso andamos mal. Tenemos una deuda que yo ya creo que no podemos pagar. Y ya se tiene mucho, ¿cómo es? Interés. Y el interés va creciendo porque era con la tarjeta de crédito que tenía esa deuda. Y la tarjeta de crédito te manda el interés allá a la luna. Y bueno, tenían eso. Ya hace años que tenemos nuestro ingreso. Todavía no paga lo que tenemos de gastos mensuales. Entonces sigue creciendo. Y la verdad es que mi papá siempre tuvo deuda. Mi mamá siempre tuvo deuda. Y mi familia todos tuvieron. Y nunca se los molestó eso. Era como, bueno, un día pagamos. Pero ahora que ustedes están diciendo qué dice la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros no debemos deber nada a nadie, a menos el amor, a no ser el amor. La Biblia dice que no podemos tener deudas, que eso está mal, que si aplicamos los principios que enseña la Biblia acerca de las finanzas, vamos a lograr no solamente no deber nada, como tener para ayudar a otros. Y la Biblia habla acerca de cómo lograr eso, cómo trabajar. Entonces empezamos a enseñarlas. Y pasó mes, pasó otro mes, ¿y cómo va? No, la deuda va creciendo y todo. Y decíamos, uy, no puede ser. Pero hagan lo que dice acá en la Biblia, miren, es así. Y les hacíamos planillas de Excel para ayudarlos. Pongan los gastos, pongan cuando entra, cuánto sale. Y les damos versículos para leer. Y les prestamos libros que enseñan los principios bíblicos acerca de cómo manejar la plata. Y enseñan, y pasaba meses y preguntamos, ¿y cómo va? Uy, la deuda creciendo. Y decíamos, no puede ser. Tenemos que... Y empezamos a orar, Jesús, enseñanos cómo hacer eso. Y bueno, pasáronse años, como 3 o 4 años quizás. Un día nos buscaron y nos dijeron, nosotros estamos acá para decirles gracias a ustedes dos, porque después de mucho golpear la cabeza, o sea, de hacer mal, porque seguíamos pensando que lo que habíamos aprendido era mejor de lo que la Biblia nos enseña. No, pero mi papá, pero mi familia, pero uno me dijo que... Hicimos muchas cosas malas hasta que decidimos hacer lo que dice la Biblia. Y estamos acá para decirles que ya tenemos toda la deuda paga y que estamos trabajando los dos y que estamos estudiando y haciendo facultad y que tenemos una perspectiva de empezar a ahorrar plata. Y nosotros nos quedamos re contentos, eso ya hace tiempo, y siguen caminando así, están prosperando. Y para mí ese fue un ejemplo muy claro de una persona que es un oyente y que es un practicante. Es un proceso, lleva tiempo, pero nosotros solo podemos decir que estamos realmente conociendo a Jesús y desarrollando nuestra fe cuando empecemos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y ahí vamos a ver que realmente la Biblia es verdadera cuando dice que si ponemos en práctica lo que está ahí, vamos a prosperar y tener éxito en todo lo que hacemos. Entonces, para ser un discípulo tenemos que practicar lo que estamos escuchando. Y hay algunos principios que marcan ese desarrollo y que nosotros nos podemos preguntar si estoy o no estoy desarrollando mi fe. Por ejemplo, la Biblia dice, yo no puse ahí para leer con ustedes, pero la Biblia dice, si quieren después leer, en el libro de Hebreos 10:25, dice, no dejen de juntarse con la iglesia como es la costumbre de algunos. No dejen de estar juntos en ese tiempo de alabanza, en ese tiempo como iglesia. Entonces, que vos te comprometas a venir todos los domingos a la iglesia es un paso de madurez espiritual. Porque venir cuando tenemos las ganas, venir sin compromiso, cualquier persona puede hacer. Pero mientras vamos desarrollando nuestra fe y vamos entendiendo lo que Dios tiene para nosotros y vamos entendiendo, la iglesia es el cuerpo de Jesús y yo ahora soy parte de esto, ¿sabes qué? Yo me quiero comprometer y todos los domingos voy a estar allí. Eso es un paso de madurez espiritual. Demuestra que vos estás
desarrollando y creciendo en tu fe. Por ejemplo, tener tu vida de oración y lectura de la Biblia en tu casa. La Biblia dice, vos cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta. Ah, pero no es en la iglesia que oramos. Yo pensaba que era en la iglesia. No. La Biblia dice que cuando nos juntamos como iglesia, alabamos a Dios. Pero nuestra vida de oración es en nuestra casa. Cuando vos salís de acá y el lunes, mañana, llegás del trabajo y empezás a orar en tu casa, esa es una señal de madurez espiritual. Esa es una señal que vos estás poniendo en práctica un principio bíblico que estás aprendiendo en la iglesia. Cuando vos empezás a leer la Biblia, porque mucha gente tiene la idea que la Biblia debe ser enseñada por el sacerdote, que tiene la revelación y que entonces con esa revelación les va a enseñar la Biblia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, vos cuando estás ahí en tu casa, en tu casa y empezás a leer la Biblia, Dios te va a traer esa revelación. Entonces cuando vos empezás a leer y entender por tu propia cuenta, esa es una señal de madurez espiritual. Cuando vos te integrás a la iglesia y vos empezás a traer otros, vos ¿sabés qué? Yo quiero que otras personas conozcan eso que conocí. Me hace bien. Me hace bien. Me trae paz. Yo entendí que Dios tiene un plan para mi vida y Él me salvó. Y yo quiero que esa persona que yo quiero mucho también conozca eso. Eso es una señal de crecimiento y de desarrollo espiritual. Y así va. Y tenemos que percorrer ese camino para no estar siempre como nenes espirituales. Pasamos uno más. Mirá lo que dice ese versículo de Colosenses. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Quién acá ya hizo eso con su papá, los hombres? ¿Se les copiaban al papá cuando estaba? Nosotras lo que hacemos mucho, las mujeres, es el maquillaje. Como cuando las mamás somos re chiquitas, 2, 3 años, y nuestra mamá se pone ahí en el espejo y empieza a maquillarse. Y nosotras re chiquitas empezamos a pegar las cosas y queremos hacer igual, ¿no? Yo otro día vi una foto de una mamá que estaba embarazada de la segunda hija, y la hija chiquitita que tenía como 3 años se puso una almohada en la panza y como que le copiaba a la mamá, no tenía ni idea de lo que era. Pero es natural de nosotros que queramos aprender copiando, imitando a alguien. Y eso está buenísimo. Eso es un principio de la Biblia. Pablo, que fue un gran hombre que ayudó a establecer la iglesia en ese tiempo primitivo, él decía, ustedes imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Imitar está bien? Sí. Copiar, ¿no? Y Pablo decía, ustedes pueden imitarme a mí, mírenme y hagan lo que yo hago, porque yo estoy haciendo lo que Jesús hace. Y eso es un principio del discipulado. Entonces vos, para crecer en tu fe y vos para tornarse un discípulo, necesitas caminar junto a alguien que sea maduro en su fe. Hay muchos, ustedes van a escuchar eso, pero vos no tenés que ir a la iglesia. Vos que crees en Jesús, bueno, hacé tus oraciones en tu casa. Lee la Biblia en tu casa. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué caminar con las personas? Eso está mal, lo que te dicen. Porque la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios, pero la Biblia dice que vamos a crecer mirando a otros. Jesús no va a venir acá en persona y decir, Camilo, yo te quiero enseñar cómo solucionar este problema que estás viviendo ahora. Él va a poner personas alrededor de Camilo que ya conocen ese principio y que caminando con él lo van a enseñar. Hoy ustedes me miran así, predicando y creyendo, pero yo me acuerdo que cuando recién conocí a Jesús y todavía estaba empezando a caminar con Dios, yo no tenía esa convicción de mi fe. Y un día en la escuela me preguntaron, habían como varias personas, varias chicas, chicos, y decían, no, porque yo soy católico, porque el catolicismo está bien y es eso, y me enseñaron. Y el otro decía, sí, yo también no, porque
sí, está bien que te confieses con el Padre. Yo estaba ahí escuchando recién con el cura. Yo recién conocía a Jesús, como que todavía no tenía esa fe y esa convicción. Y fueron todos hablando y llegaron a mí y me dijeron, ¿y vos? Y yo decía, sí, yo también. Re débil, no creía, no tenía coraje de decir, no, yo soy cristiana, yo creo en Jesús y yo creo en la Biblia y soy una discípula de... No, porque todavía era muy poquita la fe que yo tenía y esa firmeza que yo tenía en lo que creía. Ahora Dios me dijo, deja todo, deja tu trabajo, deja tu título de médica, deja tu familia y vaya a otro país porque yo te voy a dar un pueblo para que vos los enseñes lo que estás aprendiendo. Y yo dije, amén, yo voy. Pero esa fe no fue así de cuando yo conocí a Jesús. Yo me acuerdo que cuando así era recién convertida, yo iba a un grupo de jóvenes y cada tanto ellos salían a la calle, iban a plazas y hacían como dramas o danzas y después salían a orar por la gente. Y yo nunca había hecho eso. Y tampoco yo tenía fe que si yo orara por alguien, esa persona podría ser sanada o podría recibir la presencia de Dios. Entonces una vez nos juntamos y dijeron, bueno, vamos a hacer ese drama en la plaza y cuando termine, cada uno de ustedes va a una persona que está mirando y empiece a hablar de Jesús y preguntar si puede orar por ella. Y yo decía, yo no. Nunca, que yo voy a hablar con una persona en la calle y le voy a preguntar si puede orar. ¿Y qué va a pasar? Yo no tengo nada, yo no tengo la presencia como ellos tienen. Entonces yo miré a una chica y le dije, ¿yo puedo ir con vos? Y sí. Entonces yo iba y me quedaba callada y miraba cómo ella oraba y cómo hacía y cómo creía. Y yo vi milagros, yo vi gente en el medio de la calle que tenía enfermedades ser sanadas. Pero yo todavía no creía en eso, no tenía esa firmeza. Y Dios me trajo personas para caminar a mi lado, para enseñarme lo que es la fe, lo que es la Biblia, lo que es ser un discípulo de Jesús. Y yo caminé al lado de esas personas y mi fe se fue desarrollando. Y cuando el año que me recibí, mi primer trabajo fue como haciendo guardias en un hospital público allá en Brasil. Y entonces una vez yo estoy ahí trabajando, bueno, yo quería medicar, revisar a los pacientes, pero estoy también llena de la presencia de Dios y quiero decir a la gente lo que Dios tiene para ellos. Entonces entra en mi consultorio un hombre re alto y caminaba así, no podía caminar porque tenía un problema en la rodilla, entonces caminaba así, entró así en el consultorio y con una cara de mucho dolor. Y se sentó y yo dije, buen día, ¿qué le pasa? ¿Por qué viniste a la guardia? Y dijo, yo tengo un dolor que es insoportable en mi rodilla, yo tengo la rodilla rota. Hace muchos años que yo no sé cómo se rompió la rodilla y yo vengo con eso, no tuve cómo hacer una cirugía en su momento, me quedó y yo tengo un dolor insoportable y yo caminé cuadras para llegar a ese hospital porque tampoco tenía plata para venir en colectivo y yo estoy, por favor, hágame lo que quieras, si querés darme una inyección, lo que quieras, pero por favor no puedo con ese dolor. Y entonces yo le dije, mira, yo tengo una inyección que te va a sacar el dolor, pero antes yo quería... sí, en realidad él tenía como un encurtamiento de un tendón, ¿puede ser? Tendón de la pierna. Entonces tenía esa rodilla así doblada que le dolía y también le dolía la espalda porque, bueno, el tendón se ligaba las dos cosas. Entonces caminaba así y con la rodilla. Y yo tenía ganas de orar por él y de ver Dios sanarlo y decir, no necesitabas medicación, necesitabas el poder de Dios. Entonces estoy acá adentro con eso y dijo, ¿podés sentar para que yo te revise? Sí. Y mientras iba de la silla
a la cama donde yo lo reviso, yo miré bien cómo caminaba. Porque yo dijo, si Dios lo sana, yo quiero ver que cambió su forma de caminar. Entonces fue así, con la rodilla, caminando despacito. Se sentó, yo lo revisé y dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo orar por vos? Y me dice, ¿sí? Yo dijo, mira, yo soy médica y le voy a medicar, le voy a dar todo lo que necesite. Pero además de médica, yo soy cristiana. Y yo conozco a Jesús y yo sé que Él te puede sanar. Y sería muy egoísmo de mi parte que te vayas de esa sala y que yo no le dé lo que tengo. No soy yo que tengo ese poder, pero Jesús tiene. ¿Yo puedo orar por vos? Sí, yo creo, me dijo. Bueno, está ahí sentado, yo puse mis manos sobre él y dije, hice una oración recontra sencilla. Señor Jesús, yo te pido que lleves ese dolor ahora. Y que ese hombre, yo le dije su nombre, Juan creo que era, pueda conocer que vos sos un Dios vivo por el hecho de que vos ahora mismo toques su cuerpo y lleves ese dolor. Cuando estoy orando, ese hombre, re fuerte, grandote, empieza a llorar. Y empieza a llorar, pero mal empezó a llorar. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? Por ahí terminó de romper, qué sé yo. Y empezó a llorar y lloraba y lloraba. Y los hombritos hacían así. Y yo pensaba, ay, ¿qué le pasa? Entonces dejé, porque no podía hablar de tanto que lloraba. Y terminé mi oración y me quedé ahí. Él sentado era casi mi tamaño en pie, así. Y yo me quedé ahí mirando. Entonces terminó un poco de llorar y yo dije, ¿qué pasa? Y dijo, no siento nada de dolor. Entonces se puso de pie en mi consultorio y empezó a hacer así. Y hacía así y lloraba. Y hacía así con la espalda, bajaba y subía y bajaba y subía. Y empezó a hacer así y no podía creer. Y decía, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Pero qué es eso? Yo no sabes a cuántas semanas estoy. Y estaba re contento. Entonces se sentó, imagínate yo. Estoy queriendo subir por las paredes. Se sentó y me dijo, ¿qué es eso? Y yo dije, eso es Jesús. Él te ama, tiene un propósito para tu vida. Y entonces le di un poco más edifiqué su fe y le hablé, eso es Dios. Pero yo me acuerdo de esta vez, cuando me invitaron a ir a la plaza y orar por la gente. Y yo dije, yo no. Que acompañe a alguien. ¿Qué pasó de ese punto, de ese día en la plaza, hasta ese día que yo entré en el consultorio y oré? Yo caminé al lado de gente que me discipuló. Gente que fortaleció mi fe, gente que me enseñó cómo practicar la Biblia. Sí, yo siempre miré a Jesús. Él siempre es mi modelo. Pero yo lo miré mirando a otras mujeres que tenían su fe desarrollada y que eran muy firmes en su fe. Y yo empecé a imitarlas. Empecé a copiar. Entonces yo veía algo y decía, ay, yo quiero eso también. ¿Cómo es? ¿Qué hago? Llévame, enséñame. Y así esa fe se desarrolló y ese es el deseo de Dios para ustedes. Que lo que ustedes hoy escuchan, un día estén practicando. Y un día más estén enseñando a otros a practicar. A veces ustedes escuchan algo, no sé, que contamos nosotros y dicen, uy, yo jamás haría lo que hizo Rodo y Ana. Pero qué convicción, ¿no? Pero ustedes van a llegar ahí en esa firmeza de fe, que Dios va a pedir cosas a ustedes y nosotros vamos a mirar y decir, ¡oh, mirá qué fe que tiene! Cuando llegó, yo me acuerdo que le decíamos, ¡ay, Dios te sana el dolor de cabeza! No creo. Y ahora está ahí haciendo un montón de cosas para Dios. Eso es el objetivo de Dios para nosotros. Y ese crecimiento... yo iba a leer un versículo, amor, pone ahí. Mirá cómo es importante caminar al lado de alguien que te enseñe eso. Dice la Biblia, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La Biblia es muy equilibrada y ella dice, ustedes cuando oren, oren a Dios. Relaciónense directamente con Dios. Pero después la Biblia dice, ustedes busquen a alguien que es maduro en la fe y confiesen sus pecados a Él.
y oren con Él. Entonces Dios nos enseña que Él es el modelo, a Él debemos seguir, pero lo vamos a imitar a través de una relación lado a lado con un otro cristiano que conoce a Jesús y que nos puede enseñar. Entonces es muy importante que vos identifiques en tu vida quién es esa persona o esas personas, no necesariamente es una persona. ¿Quién son esas personas que son maduras en su fe y que pueden caminar a tu lado y que te pueden discipular y enseñar ese proceso de desarrollo espiritual? Y es muy importante que vos, una vez que identifiques quién son, que vos realmente te acerques y que abras tu corazón y tu vida con esa persona para que puedas crecer. Porque el crecimiento, poné una más. Yo puse ahí una escalerita, porque muchas veces uno piensa, ay, yo nunca voy a llegar a una fe así. Yo nunca. Rodo dijo otro día que oró 2 horas. Jamás voy a orar 2 horas. Si yo oro 5 minutos y ya no tengo más que hablar. Porque miramos el piso 1 y después el 20. Y decimos, yo no llego allá. Pero la vida cristiana se vive paso a paso. Es una etapa de cada vez. Vos no vas a salir de acá y orar por un muerto, bueno, por ahí sí, por un muerto y va a resucitar. Pero vos podés salir de acá y empezar a orar en tu casa. Vos podés comprometerte en venir todos los domingos a la iglesia. Vos podés empezar a orar por las personas que quieren conocer a Jesús. Es un paso. Mira lo que está adelante tuyo, el próximo paso. Bueno, para mí el próximo paso es comprometerme con la iglesia. Después, para mí el próximo paso es empezar a orar en mi casa. No, para mí el próximo paso es dejar de hacer algo que yo sé que Dios me pidió. Mira solo el próximo y de uno en uno vos vas a llegar hasta ese modelo que es Jesús. Y a mí me encantó ayer cuando vi esa foto de ese gordito redeterminado a emagrecer. Porque ¿sabes qué? Adelgazar. El crecimiento y el desarrollo espiritual es intencional. Uno tiene que querer. A veces pensamos, yo creo que si yo solamente voy a la iglesia o leo la Biblia, voy a madurar en mi fe. Porque no, dice la Biblia que si nosotros leemos la Biblia vamos a ser transformados. Entonces yo voy, estoy ahí 1 hora y media todos los domingos y en 5 años voy a ser un gigante espiritual. No. No es natural, no es automático. El crecimiento espiritual es intencional. Uno tiene que querer crecer. Uno tiene que decidir crecer. Uno tiene que buscar crecer. Entonces depende mucho más de vos de la iglesia o de la persona que va a discipular tu vida. Depende de que vos digas, yo quiero ese crecimiento. ¿Cómo es? Ay, Rodo dijo otro día que experimentó un día, contó el domingo pasado creo, que una vez estaba en su casa leyendo la Biblia y que sus piernas empezaron a temblar y que él se quedó como asustado. ¿Qué es eso? Y después fue aprendiendo que eso era la presencia de Dios. Vos podés escuchar eso y decir, yo quiero vivir eso. Entonces vas a decir, yo voy a buscar eso hasta que eso pase conmigo. Ese crecimiento no es pasivo. ¿Me entienden? Ese crecimiento uno tiene que decidir, yo quiero ser un cristiano maduro y quiero dar ese próximo paso. Y después de ese quiero dar uno más. Y yo quiero llegar al punto de que yo empiece a hacer discípulos. De que una persona se acerque a mí y diga, ¿vos sabés cómo enseñarme a caminar con Jesús? Y yo diga, sí. Pero eso es un proceso. Eso es muy importante y es la voluntad de Dios para nosotros. Es una disposición interior que tenemos que tener hacia ese crecimiento. Y yo les quiero decir que eso es lo que está en nuestro corazón y que nosotros tenemos una expectativa y un plan para tu crecimiento espiritual. Si vos decís, ay, yo quiero ir a un lugar y yo quiero caminar con alguien que tenga una visión de que yo pueda desarrollar mi fe. Yo tengo esa visión. Rodo y yo tenemos esa visión. Todo lo que hacemos es deseando que a ustedes puedan percorrer ese camino de crecimiento. Entonces, que eso pueda ser hoy como que pueda sacarte de la pasividad
de lo que es, cada tanto me leen algo o cada tanto yo escucho y así voy creciendo. Y que puedas decidir, no, yo voy a buscar ese crecimiento. Yo quiero empezar a tener esas experiencias con Dios. Yo quiero que mi fe crezca y sea firme. Y cuando alguien me pregunte algo, como quizás hoy te preguntan acerca de tu fe y vos decís, no sé, no estoy convencido. No sé, no tengo esa convicción todavía. Me enseñaron a creer en algo, pero yo nunca experimenté que esa fe pueda crecer en Dios y que vos puedas decir, antes yo escuchaba acerca de Jesús, hoy yo experimento. Entonces yo sé decir lo que es y estoy desarrollando mi fe. Amén.